alumnos de la Universidad de CED Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla. De las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan el concepto del lenguaje y sus formas de expresión, como un lenguaje hablado, escrito y no verbal. Del temario abordamos lenguaje como objeto de manifestación artística en sus formas de expresión, que son lenguaje hablado, lenguaje escrito y lenguajes no verbales. Para ello, vamos a iniciar el desarrollo de nuestro tema, que es lenguaje como objeto de manifestación artística. Las formas de expresión. Expresión se define como la esencia de la creatividad expresiva. Es la demostración de ideas o sentimientos que expresa un mensaje. Esto quiere decir que un artista transmite a su público, lo cual va a generar una comunicación. La importancia de la expresión es la forma de aplicar el lenguaje. ¿Y cuáles son estas clasificaciones? Lenguaje oral a través del habla, lenguaje escrito a través de los textos y lenguajes no verbales a través del uso corporal y las expresiones artísticas. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es el lenguaje hablado? El fin del lenguaje oral es comunicar. Se trata de una comunicación rápida y directa. Quien emite los sonidos desea que la información sea recibida de la forma más efectiva y sencilla posible. Esto quiere decir que como lenguaje oral vamos a necesitar de los elementos de comunicación como emisor, receptor, mensaje y código. ¿Cuál es el mensaje? Aquel que se utiliza por medio o que se transfiere por medio del habla. El código es el lenguaje hablado. Son formas de comunicación que utilizan sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical que le dan sentido a lo que se está expresando. De esta manera, los sonidos se convierten en palabras y en oraciones. Debe de seguir una estructura gramatical y tienen sus variaciones y particularidades dependiendo del idioma que se use. Esta comunicación nos permite expresar nuestros sentimientos, ideas y pensamientos. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo a su función. Y esto puede ser como una función emotiva, una función representativa y una función apelativa. ¿Cuáles son las funciones emotivas? El emisor desea transmitir sus sentimientos, es decir, cómo se siente frente a una determinada situación. Ejemplo de ello, me siento un poco triste, tengo mucha sed, te quiero mucho. Estas son funciones emotivas en las que estamos transmitiendo comunicación hablada. Ahora, la función representativa. Cuando deseas describir o informar sobre un evento o algún objeto en particular, y suele ser objetivo y a veces formal, y se usa en frecuencia en las relaciones laborales. Ejemplos: a Luis le está yendo muy bien en su trabajo, es posible que consiga un ascenso. O sea, se está representando, se está describiendo e informando una situación. Otro ejemplo, se estima que las ventas se incrementarán en un 20% este año. Es una función representativa que únicamente informa. Y por último, la función apelativa. Su intención es llamar la atención del receptor. Generalmente lo usamos cuando queremos llamar a una persona. Ejemplo de ello, Paula, ven, oye Andrés, Carlos, ayúdame. Esta es la función apelativa, llamar la atención del receptor. Y bueno, ejemplos del lenguaje hablado pueden ser las conversaciones, los diálogos, las entrevistas, descripciones, relatos, discursos, narraciones, textos poéticos, mesas redondas, simposios, entre otros. O sea, todas estas actividades propias del lenguaje y que deben de ser mediante el habla. Dentro del arte, el lenguaje hablado se va a representar por medio de las artes escénicas y las artes musicales. ¿Cuáles son las artes escénicas? El teatro. Y las artes musicales se van a clasificar en canto,
música y ópera. Ahora bien, hablemos de la siguiente clasificación, que es lenguaje escrito. Es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura y sirve para relacionarse con los demás. ¿Qué es lo que necesitamos? Nuestros elementos de comunicación, que son emisor, receptor, mensaje y código. ¿Cuál es el mensaje? Aquel texto que estamos escribiendo a través de un código. Este código es la escritura y debe de tener un lenguaje común, con o sin una retroalimentación. ¿Cómo lo observamos? Tenemos el siguiente ejemplo. Si yo les escribo "Com va estar teu dia", no tenemos un lenguaje común. Esto quiere decir que no todos vamos a poder entender lo que estamos queriendo dar a conocer. Tenemos el siguiente texto. "Comen a ti ta journey". No todos seguimos en el mismo contexto, no tenemos un lenguaje común. Por lo tanto, al leer este texto, podemos no entender lo que se nos quiere dar a conocer. Si leemos "How was your day?", aquí probablemente nuestro lenguaje común puede ser ya conocido y podamos entender lo que se nos quiere dar a conocer. Pero si nosotros leemos "¿Cómo estuvo tu día?", nuestro lenguaje es el común y por lo tanto la comunicación se realiza de forma efectiva. Esto es a lo que se refiere con un lenguaje común. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura. Existe solamente como complemento de un lenguaje hablado. Este evoluciona más lentamente que sus correspondientes lenguas habladas. Y se utiliza para expresarnos, ya que no solo con el lenguaje hablado, sino también por medio de la escritura se puede expresar. ¿Cuáles son sus características? Que utiliza poco los códigos no verbales, es duradero. ¿Por qué? Porque es más lento su evolución. El texto es independiente del contexto y no hay una retroalimentación inmediata, porque al tener una comunicación escrita, no es tan rápido como el lenguaje hablado, la comunicación hablada. ¿Cómo se clasifica? Mediante su expresividad y mediante su vocabulario. Expresividad es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos. ¿Por qué? Porque únicamente es escrito. En vocabulario se puede usar un vocabulario más extenso y más apropiado. ¿Por qué? Porque al escribir el mensaje nos da la oportunidad de analizarlo de forma más profunda y de hacerlo más apropiado. Ahora bien, los ejemplos de lenguaje escritos pueden ser mapas conceptuales, cartas, oficios, memorándums, artículos periodísticos, ensayos, resúmenes, informes, entre otros. O sea, todos estos medios de comunicación que abarquen el lenguaje escrito. Y dentro del arte, el lenguaje escrito se va a reflejar en las artes literarias. Y estas artes literarias pueden ser narrativas, poesía o drama. Ahora bien, vamos a hablar de los lenguajes no verbales. Es el medio de comunicación que se utiliza sin palabras y la mayor parte del tiempo es inconsciente. ¿Por qué? Porque es la forma de expresión biológica. Es con la expresión con la que nosotros nacemos para poder comunicarnos y expresar lo que sentimos. ¿Qué es lo que se necesita de nuestros elementos de comunicación? A nuestro emisor, nuestro receptor, el lenguaje, que es aquel que se apoya por medio de la expresión corporal o la expresión artística, y el código. ¿Cuál es el código? El no lenguaje como tal, o sea, toda esta representación visual o gestual. La información se transmite no solo con palabras, sino a través de movimientos corporales, posturas, miradas, distancias, entre otras. La comunicación más importante es la que emitimos a través de los gestos, ya que los gestos son aquellos que nos dan una comunicación no verbal. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal que no miente. ¿Por qué? Porque es el biológico, es el que se utiliza como una reacción a lo que realmente estamos sintiendo.
y se realiza a través de multitudes de signos de gran variedad, como lo son las imágenes, los sonidos, los gestos, los movimientos, entre otros. O sea, toda esta representación visual y gestual que nos van a ayudar a comunicarnos. ¿Cuáles son sus características? Que mantienen relación con la comunicación verbal y puede que se den simultáneamente, o sea, puede ser un refuerzo a lo que estamos comunicando de forma verbal. Actúan como reguladoras del proceso de comunicación en el significado del mensaje. Y los sistemas de comunicación no verbal varían según la cultura. Lo que comentábamos en las sesiones anteriores, algunos signos, algunas señas van a cambiar su significado dependiendo de su contexto cultural. ¿Y cómo se clasifican? Por medio del lenguaje icónico, lenguaje kinésico corporal, lenguaje proxémico y lenguaje fonético no verbal. Vamos a analizar cada uno de ellos. El lenguaje icónico es aquel que engloba muchas formas de comunicación no verbal. Es la comunicación a través de imágenes u objetos. Son los sistemas de representación tanto lingüístico como visual en el que intervienen elementos muy concretos, con formas, texturas y colores. La mayor parte del lenguaje icónico es aquel que está representado por pictogramas, o pueden ser símbolos o signos. Estos pueden clasificarse como códigos universales, códigos semi-universales y códigos particulares o secretos. En códigos universales tenemos los sonidos de sirenas, la clave Morse, el lenguaje braille, el lenguaje de sonidos. Como códigos semi-universales podría ser el beso, el signo de luto, o sea, son signos que pueden tener más interpretaciones. Y los códigos particulares o secretos son aquellos como las señales de los árbitros al disputar un partido. Esto quiere decir que son muy secretos y únicamente cierto grupo conoce el significado. Ahora vamos a hablar del lenguaje kinésico corporal. Se percibe por el tacto, la vista y el oído. Estos son los sentidos que nos ayudan a percibir el lenguaje kinésico. Lo engloban los gestos, movimientos, tono de voz, la ropa que usamos. Todo esto nos va a dar una interpretación, un significado. Son los movimientos o gestos que utilizamos como complemento de la expresión oral y como lenguaje, ejemplo de ellos, el de sordomudos. Y pueden ser voluntarios o involuntarios. Estos movimientos son acompañados de nuestra expresión biológica. Este es el lenguaje kinésico corporal. ¿Cómo se va a clasificar? Por movimientos, por expresión facial, por las posturas que adoptamos, el contacto visual y los gestos. En movimientos es el apoyo de nuestro lenguaje oral. Son movimientos de cabezas, de señales, de la mirada, etc. La expresión facial transmite u oculta nuestro estado de ánimo. Podemos estar muy contentos, podemos estar enojados, tristes, y todo esto se va a reflejar a través de ¿qué? De nuestra expresión facial. En cuanto a postura, refleja más de lo que se percibe o de lo que parece. Una mala o buena postura es la atención que se refleja hacia el emisor. ¿Esto de qué depende? Observamos esta imagen y vemos las posturas que podemos adoptar ante la transmisión de nuestro mensaje. Contacto visual. El mejor ejemplo se aplica en las entrevistas. Denota seguridad o lo contrario, como los nervios o la inseguridad. Y por último, los gestos. Estos permiten demostrar sensaciones o emociones que se hacen notar a simple vista, desde la alegría, la tristeza, el enamoramiento, etc. O sea, los gestos nunca van a mentir. Pasamos a nuestro lenguaje proxémico. Es la ciencia que estudia el sistema de signos empleados en la comunicación. Es la forma en la que nos apropiamos del espacio físico y lo utilizamos para comunicarnos, que a su vez se divide en distancia íntima, distancia personal,
distancia social y distancia pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje proxémico va a determinar el grado de confianza que existe entre el emisor y el receptor. Dependiendo de la distancia en el espacio en el que se encuentra esa comunicación, se dice si es íntima, si es personal, si es social o si es pública. Y para ello vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos acá una persona con su zona de proximidad. Observamos, es la persona y sus distintas zonas de proximidad. La zona más cercana se dice que es la íntima. Esta contiene una distancia tal vez de 0 espacio a 45 centímetros. Ejemplos de las personas que pueden estar en esta zona íntima pueden ser familiares, pareja, novios, etc. Siguiente zona de proximidad es la personal. Esta es asignada con un espacio de 45 centímetros a 1.5 metros. Esta zona tiene como característica un menor acercamiento. Puede ser entre amigos, compañeros de trabajo o conocidos con muy poca confianza. Siguiente zona es la social, que es la verde. La zona social nos dice que tiene una distancia de 1.25 metros a 3.5 metros. Esta zona está asignada para extraños o personas que no conoces bien. Por eso requiere de una mayor distancia dentro de la comunicación. Y por último, la zona pública, que es la azul. Esta tiene una asignación de 3.5 metros a una distancia mayor. Ejemplo de ello, se utiliza con extraños dentro de un entorno en el que estás conviviendo, como en una conferencia, como en lugares públicos y demás. Esto quiere decir que no se tiene confianza absoluta con las personas que nos rodean, pero sí puede existir una comunicación. A esto se refiere el lenguaje proxémico. Ahora hablemos del lenguaje fonético no verbal. Y es el más común y fácil de reconocer. Son los sonidos o ruidos que no forman palabras. O sea, que no forman un lenguaje hablado, no es una lingüística, sino que son sonidos que representan algo, como el sonido del agua al correr, el sonido de la lluvia, el sonido del timbre, el sonido de un carro. O sea, todos los sonidos que nos acompañan en nuestro día a día, que no forman de una lingüística hablada, pero que sí nos dan un mensaje, tienen un significado. Dentro de las artes, los lenguajes no verbales se van a visualizar en las artes visuales, artes corporales y artes gráficas. En las artes visuales vamos a hablar de la pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, la arquitectura, el cine, la serigrafía y el diseño. Dentro del arte corporal es el cuerpo, que es el lienzo o el molde del trabajo artístico. O sea, el cuerpo sirve para una expresión artística. Y las artes gráficas se clasifican en grabado, en dibujo y en imprenta. Como conclusión, se dice que el lenguaje es un medio de comunicación que refleja diversas clasificaciones. Entre ellas, las formas de expresión. ¿Cuáles son? El lenguaje oral o hablado, el lenguaje escrito y los lenguajes no verbales, que ya sabemos que son todos aquellos que no acompañan a una lingüística, que utilizan el cuerpo como expresión y nos sirven como refuerzo a los dos anteriores. Y cada uno de ellos tiene su relación artística, sus equivalentes. El lenguaje oral dentro del arte se expresa mediante el arte musical y el arte escénico. El lenguaje escrito en artes es conocido como arte literario. Y los lenguajes no verbales son las artes gráficas, artes corporales y las artes visuales. De esta forma es como se relaciona el lenguaje. Hay una comunicación a nuestra vida diaria y artística. Es la forma en la que se relacionan nuestro acontecer diario y la expresión
artística. Como actividades, se pide realizar un mapa conceptual, es la tarea, y va a tener un valor de 7 puntos. Realizar un mapa conceptual del tema visto en esta sesión, que es lenguaje como un objeto de manifestación artística, específicamente las formas de expresión. ¿Cuáles son las características que deben de abarcar todos los conceptos mencionados en la sesión? Debe de tener apoyo visual y ejemplos. Para ello es importante conocer la rúbrica de cotejo, en la cual tienen las indicaciones del documento, el objetivo del trabajo y la calificación asignada. Dentro de las indicaciones es el documento, en qué tamaño debe de realizarse, los márgenes, el interlineado, el formato de letra y el tamaño, que debe de ser un mapa conceptual y no un mapa mental. Debe de llevar la portada de los datos como la escuela, materia y alumno, indicar la fecha de la sesión a la que corresponde su actividad y el formato en el que pueden enviar su actividad, que puede ser Word, PDF, PowerPoint, Canvas, la aplicación o el documento que ustedes deseen ocupar. Como objetivo es que se elabore un mapa conceptual del tema utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase, y deben de profundizar en la temática. El valor de la actividad es de 7 puntos. Como actividad complementaria se les pide la participación en el foro. Deben de mencionar las principales características y diferencias de los lenguajes hablado, escrito y no verbal. ¿Cuál es el valor de la actividad? 3 puntos. Para la siguiente sesión vamos a hablar de los tipos de comunicación. Entramos al tema número 3, que son comunicación lingüística escrita, comunicación lingüística oral, comunicación no lingüística visual, comunicación no lingüística gestual y comunicación no lingüística acústica. Son temas muy parecidos, pero con características muy específicas. Para la siguiente sesión abordamos esta temática. Gracias por su atención.